Que el Padre los bendiga muchísimo. Ahora entrando a la sección, pregúntale al pastor. Recibimos las siguientes preguntas. Pastor Luna, le agradezco sus podcasts. Son realmente de enseñanza, edificación y mucha bendición para nuestra comunidad de Arlington, Texas. Pastor, hay mucha información en las redes sobre la Navidad y eso confunde. Por eso de nuestras preguntas. ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Y qué dice la Biblia al respecto de eso? Le agradecemos de todo corazón sus mensajes. Mi nombre es Marcos Díaz de Arlington, Texas. Que se la pasen bien en compañía de su familia y de su comunidad. Muy bien, le agradecemos a Marcos Díaz. Gracias por escribirnos, gracias por escucharnos, gracias por tus comentarios y gracias por tus preguntas. Como invitamos siempre a nuestros amados que nos escriben, compártenos en tus redes sociales, que este mensaje, que este podcast siga caminando con tus familiares, compártenos con tus compañeros de trabajo, con la comunidad, en tus redes sociales, y te menciono que este mensaje siga caminando y de esa manera sea de gran bendición para muchas personas. Te agradecemos muchísimo y ahora abordo para dar respuesta cabal a tu pregunta. Y tu pregunta es, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Y qué dice la Biblia al respecto de eso? Bueno, antes de darte respuesta, yo te invito a que veas nuestro podcast en nuestro canal en Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, la perspectiva evangélica protestante acerca de la Navidad. Creo que ahí doy en detalle, pero te voy a responder. Bien, pues la polémica de si los cristianos deben de celebrar la Navidad o no, se ha estado en discusión por muchos siglos, por lo menos por 5 siglos. Hay cristianos dedicados, sinceros, en ambos lados del dilema. Unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, y cada uno con múltiples razones del por qué y el por qué no y el por qué sí se debe de celebrar o no celebrar la Navidad en los hogares cristianos. Y la pregunta es, ¿pero qué es lo que dice la Biblia? ¿Da la Biblia instrucción clara sobre si la Navidad es una festividad que se debe ser celebrada por los cristianos? Bueno, te voy a dar por lo menos 5 razones y quiero empezar por las razones de algunos de los cristianos por qué no celebran la Navidad. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esta festividad tienen su origen en el paganismo. Y la búsqueda de la información sobre este tema, hay que ser sinceros, es difícil, porque los orígenes de muchas de nuestras tradiciones son tan oscuras en sus fuentes, donde uno toma la información que a menudo se contradicen entre ellas. Una dicen una cosa, otra cosa. Pero volviendo aquí a lo de la Navidad, campanas, velas, muérdagos y otras decoraciones que se mencionan en la historia del culto pagano, pero el uso de estas en el hogar ciertamente no indican el retornar al paganismo. Mientras que hay definitivamente raíces paganas, y eso nadie lo puede dudar, y prácticamente en todas las prácticas, casi en todas, y específicamente en algunas tradiciones, hay también muchas asociaciones con el verdadero significado de la Navidad. El nacimiento del Salvador del mundo en Belén, por ejemplo. Las campanas que suenan para anunciar las buenas nuevas, las velas que se encienden para recordar que Cristo es la luz del mundo. Yo solamente le recuerdo en Juan 1, 4 al 9, que dice la Escritura que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, las luces que prenden, bueno, lo están poniendo como una figura de la luz de Jesús. La estrella que se coloca en la punta del árbol, para los que practican la Navidad, pues que conmemoran la estrella de Belén, los regalos que se intercambian para recordar los obsequios de los magos a Jesús, que es el más grande regalo de Dios a la humanidad. Entonces, el segundo punto, te voy a dar el argumento de los que no están de acuerdo y el argumento de los que están de acuerdo. El otro argumento contra la Navidad, especialmente es el árbol de la Navidad, es que la Biblia, dicen, prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. Y el pasaje más citado, que citan los amados que no están de acuerdo en practicar la Navidad en sus hogares, es la de Jeremías 10 del 1 al 16. Pero este pasaje, si lo revisamos, se está refiriendo a cortar árboles, a cincelar la madera para hacer un ídolo y después decorarlo con plata, oro, arreglarlo con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. También los invito a que vean Isaías 44 del 9 al 18, que por tiempo en este espacio pues no lo voy a leer. Bueno, pero en el pasaje de Jeremías 10 del 1 al 16, ese pasaje no puede tomarse fuera de contexto y aplicarlo como un legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Entonces estoy poniendo el argumento de los que no practican la Navidad, por ejemplo, el arbolito, y te estoy dando también la respuesta de los que sí practican la Navidad. El punto número 3, los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo, y lo cual es cierto. El 25 de diciembre puede no estar ni siquiera aproximado a la fecha que nació Jesús, y en eso estamos de acuerdo. Existen un sinnúmero de argumentos en ambos lados. Algunos se refieren al clima de Israel, las costumbres de los pastores en invierno, las fechas de los censos efectuados por los romanos en ese tiempo, y todos esos argumentos contienen de cierto grado de conjetura, lo que nos trae nuevamente el hecho de que la Biblia no nos dice cuándo nació Jesús. Ahora, para los que están a favor, algunos ven en ellos la prueba de que Dios no desea que celebren su nacimiento, mientras otros vean esta omisión de la Biblia como una tácita aprobación. El argumento número 4, en pos y en contra. Algunos cristianos piensan que, puesto que el mundo celebra la Navidad, aunque cada vez se convierte más y más en algo políticamente aceptado al referirse a esta fecha como días festivos, los cristianos no deberían de hacerlo. Pero este mismo es el argumento usados por las falsas religiones que niegan totalmente a Cristo, al igual que ciertos cultos, por ejemplo, los testigos de Jehová, quienes niegan que Jesucristo es Dios, inclusive lo ponen a Jesús como hermano de Satanás, niegan que Jesucristo, que es Dios, y aquellos cristianos que sí celebran la Navidad, tienden a ver en ello la oportunidad para proclamar a Cristo como la razón de la celebración entre las naciones y para aquellos cautivos de esas falsas religiones. Como hemos visto estos 4 puntos, pos y en contra, no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad y al mismo tiempo no hay tampoco un mandato bíblico para celebrarla. A fin de cuentas, celebrar la Navidad o no es una decisión personal, sin importar la opción que los cristianos eligen en la relación a la Navidad. Sus puntos de vista no deben de ser usados como un arma para atacar o denigrar a aquellos con criterios opuestos y tampoco deben ser usados como un galardón para el orgullo sobre si se debe de celebrar esta Navidad o no, o esta festividad. Como en todo, debemos pedirle sabiduría a aquel que la otorga
liberadamente a todo aquel que la busca. Dice la palabra en Santiago 1:5, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídale a Dios, que Él dará abundantemente. Y aquí la importancia es que nos debemos de aceptar los unos a los otros en la gracia y en el amor cristiano, independientemente de nuestras opiniones sobre la Navidad. Pero yo quiero dar la conclusión, como la di en la otra entrega pasada, donde hablo específicamente la perspectiva cristiana evangélica protestante acerca de la Navidad, en la cual yo te invito a que la busques en nuestro canal. Y quiero darte mi conclusión. Esta situación de celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad viene de más o menos 500 años, cuando fue la Reforma Protestante en 1517. A partir de ahí a la fecha, ¿verdad?, estas formas de pensar están vigentes hoy en el pleno siglo XXI. Lutero estaba totalmente a favor de celebrar la Navidad, y Lutero se aferró al principio normativo en la adoración. Esto es, que se acepta todo lo que la Escritura no prohíbe, pero que no contradiga la misma a la vez. Y Ulrico Zwinglio, totalmente en contra de la celebración de Navidad. Zwinglio creyó en el principio regulativo de la adoración, a saber, la idea de que las iglesias deben hacer solamente lo que las Escrituras enseñan y exigen que hagan. Se opuso a cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico. Entonces, están las dos posturas, los que celebran y los que no celebran. Entonces vino el tercer reformador protestante, Juan Calvino, el francés, y él dice, bueno, que cada uno conforme a su conciencia. Él creía que cada congregación local podía determinar cómo mejor celebrar o no celebrar la Navidad. Y entonces él escribe 2 cartas. Él, en lo personal, ¿verdad?, estaba a favor del argumento de Zwinglio, aunque él, cuando él estaba como ministro en aquella ciudad, esa ciudad no celebraba y él celebró, la Navidad. Escribió 2 cartas en donde dice que cada comunidad, cada congregación lo podía celebrar de acuerdo a lo que ellos hubieran decidido. Y en la segunda carta, Calvino se opone a aquellos que critican a ciertas iglesias que deciden conmemorar fechas especiales. Y según el francés, estas cuestiones son asuntos de indiferencia. Y entonces se escribe en esa carta, en esa segunda carta, que cada iglesia puede tomar la decisión que sea después de haber meditado sobre el tema. En otras palabras, una iglesia tiene libertad en Cristo para celebrar la Navidad o para no celebrarla, pero no tienen por qué meterse con otras congregaciones que hacen lo contrario. En otras palabras, Juan Calvino, en lo personal, sí celebraba la Navidad, y también quería, en lo personal, que cada iglesia decidiera el asunto bajo sus respectivos presbiterios o ancianos o gobierno local, y una vez que tomaran la decisión, que no se metieran con las posturas de otras comunidades que optaran a hacer lo contrario. Esa era la idea y el pensamiento de Juan Calvino. Entonces, estas 3 corrientes siguen con el pueblo evangélico hasta el día de hoy. Así que no hay ninguna postura rotundamente evangélica en cuanto a la Navidad. Esa es la respuesta. Ahora, si tú me preguntas a mí, en lo personal, yo era del pensamiento de Ulrico Zwinglio, aproximadamente 7 años atrás, más de 20 años, ¿verdad? Yo era de los aferrados de que era una fiesta pagana y era muy crítico en mis comentarios, muy ácido en aquellos que celebraban la Navidad. Pero pensando, ¿verdad? Si tomaba yo el pensamiento de Martín Lutero acerca del principio normativo de la adoración, que se acepta todo lo que la Escritura no prohíbe, pero que no contradiga la misma, pues yo estaba en el de Zwinglio, en el principio regulativo de la adoración, en el que solamente se hacía lo que las Escrituras enseñaban y exigían que se hiciera.
y cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico, pues yo no lo hacía. Pero caí en contradicción porque pues yo no celebraba la Navidad, pero celebraba mi cumpleaños, mi aniversario, el aniversario de la iglesia, el día del padre, de la madre, el día del niño. Entonces, o soy o no soy. Y hace 7 años pues tomé la decisión. Nosotros de nuestra familia pues no tenemos la costumbre, porque así creé esta cultura en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Pues no ponemos nosotros árbol ni nada de eso, pero no nos oponemos a quien sí lo hacen. En la congregación donde yo pastoreo por ya cerca de 32 años, hay un grupo que no practica pues la Navidad, porque fueron influenciados por mí. Pero desde hace 7 años abrí mi pensamiento, lo manifesté, lo expuse en la congregación y dimos esa libertad. Y hay un grupo que sí celebra, pone su arbolito, pone sus luces, celebran. Nosotros nos reunimos como familia, oramos, cenamos, damos gracias al Padre, y eso es lo que hacemos. En la congregación por primera vez lo vamos a hacer mañana, vamos a hacer un día especial, vamos a cantar, a predicar la palabra, nos vamos a abrazar y se acabó, ¿verdad? Entonces, personalmente yo abrazo la postura de Juan Calvino, porque me parece la más madura, la más sensata, la más pastoral, y creo que es la que se liga más con las palabras de Pablo, de Romanos 4, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Entonces, si tú eres línea de Martín Lutero, que opta por celebrar la Navidad, te deseo una feliz Navidad y que te la pases extraordinariamente bien en este año que está por culminar. Si eres de la línea de swingliana o swingliana, y no celebra la Navidad, pues que te la pases genial en esta temporada de diciembre. Que el Padre te bendiga muchísimo. Yo solamente, mi invitación es, si tú practicas bien, si no practicas bien, pero no nos juzguemos y sigamos a Jesucristo como nuestro Señor. Que Dios los bendiga muchísimo. Esa es mi respuesta. Soy el pastor Freddy Luna. Que el Padre te bendiga. Si no te reúnes, reúnete con nosotros. Si vives en la zona centro, los domingos 12 del día, ven con tu familia, adoremos, edifiquemos a Jesús. Nosotros creemos solamente en una única y máxima autoridad, que es la Biblia. Creemos en la sola Escritura. Así es de que te invitamos a que te sumes, y si vives en otro lugar, acércate a un lugar donde crean en la sola Escritura, que adoren a Jesús, y congrégate. Gracias, que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.